Hola, bendiciones. Es un gusto estar contigo en este día y quiero compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios que va a bendecir tu corazón, pero antes, antes vamos a estar orando. Diga conmigo, por la fe en la persona de Jesucristo, estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y digo que Jesús es mi esperanza y mi castillo. Y declaro que Él es mi Dios y en Él estaré confiando todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este día vamos a estar hablando acerca de lo que Dios nos ha dicho en alguna oportunidad. Estoy seguro que todos un día recibimos un mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, y eso ha cobrado vida en nosotros y ha estado allí golpeándonos continuamente y nos podemos decir que ha traído ánimo, fuerza en nuestra vida. Esa palabra ha creado un sueño en nosotros y hemos comenzado tal vez por un tiempo a estar trabajando sobre todas esas cosas que hemos oído, lo que hemos querido alcanzar, lo que hemos querido ser. Ese sueño que estaba en lo más profundo de nuestros corazones nos ha impulsado a hacer y a trabajar por un tiempo. Pero también tenemos que reconocer que hay cosas, hay situaciones que se sobreponen en algún momento y ese sueño comienza a estar postergado. Comenzamos nosotros a postergarlo, tal vez tú comenzaste a postergar ese sueño, comenzaste a por así decirlo, a marginarlo, a ponerlo a un costado, tal vez por una serie de problemas, de dificultades que ha estado tú pasando. Como cualquier persona, pasan problemas y dificultades, pero sin darse cuenta, esa palabra que un día escuchaste, que te entusiasmó, que quisiste ser, que quisiste alcanzar, esa palabra de pronto comenzó a perder fuerza, comenzó a perder luz, comenzó a perder prioridad en tu vida y comenzaste a ausentarte de todas esas cosas que estabas haciendo por razones de algún problema que surgieron. Tal vez querías alcanzar, ¿por qué no decir ser un escritor? Pero de pronto la situación económica fue tan fuerte que no pudieron solventarte tus estudios y de pronto dejaste de hacerlo y comenzaste a trabajar y comenzaste a hacer otras cosas y aquel sueño que estaba en tu vida no se pudo realizar. Pero quiero traerte una palabra de poder, una palabra de fe. Quiero traerte una palabra de esperanza en este día maravilloso. Tú que escuchas este mensaje, quiero decirte que Dios en este tiempo quiere hacer resurgir ese sueño que un día puso en tu corazón. Dios te invita a que tú puedas permitir que el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo del Señor, vuelva de nuevo a darte la fortaleza y la fuerza para que ese sueño comience a resurgir. Y tal vez en tu caso no sea precisamente de que tú has deseado ser un escritor. Y la razón de que no te han podido solventar tus estudios, tal vez ha tenido un problema, una dificultad de otras clases de problema, tal vez ha sido tu salud y por esa razón dejaste de hacer lo que estaba haciendo. Quiero decirte que no es tarde, no. Para Dios nunca es tarde. Este es el momento. Cuando escucha este mensaje es porque Dios quiere otra vez volver sobre lo que un día te dijo hace mucho tiempo. Tal vez quisiste hacer ciertas cosas y no ha podido, pero en este tiempo, si escucha este mensaje, es porque Dios vuelve de nuevo sobre lo mismo para poder fortalecerte y hacer de que ese sueño comience nuevamente a resurgir y para poder hacer todas las cosas que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. La palabra de Dios dice:
Si un día tú le pediste a Él, esa palabra quedaron sellada y Él cumple su palabra. De modo que todas esas cosas que parecerían, que dejaron de existir, que dejaron de ser, que ya fueron imposibles para tus fuerzas y tus posibilidades, el Señor te dice en este tiempo, esas cosas volverán a tener vida, esas cosas volverán a tener fuerza, esas cosas volverán en prioridad sobre tu corazón, sobre tu vida, y tú serás lo que yo un día puse en tu corazón. Este es el tiempo. Tal vez estás pensando que ya es tarde porque eres grande. No, hay historia que podemos recorrerlos y podemos enterarnos de las cosas que han pasado con muchas personas. Cuenta la historia de que había un señor que quería ser un gran escritor, pero la razón que tuvo serios problemas y ni siquiera nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero después de grande, un día estaba bebiendo porque se había dedicado al alcohol, por eso que había dejado, por lo que quería. Entonces, ese sueño tan hermoso de esta persona que quería ser escritor estaba enterrado por la adicción. Yo no sé por qué tus sueños han sido enterrados, tal vez por un problema en tu familia, tal vez por un problema económico, tal vez por un problema de sentimientos, tal vez por el alcohol, por alguna adicción. Tu sueño ha quedado en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y ha quedado enterrado en el olvido tal vez. Así estaba ocurriendo y pasando con esta persona. Pero después de grande, como ya unos 50 años más, esta persona un día se levantó y dijo, yo no voy a seguir bebiendo, no voy a seguir estando en estas condiciones. Yo creo que no nací para estar en estas condiciones. Me voy a levantar, voy a dejar de beber y voy a ir al colegio. Y sus amigos que lo habían escuchado, obviamente que se habían comenzado a reír porque era un señor que vivía bajo los efectos del alcohol. Pero la historia cuenta de que fue al colegio, terminó sus estudios y comenzó a escribir. Comenzó a escribir poesía, comenzó a escribir y dice que después la historia cuenta que hubo la oportunidad de que él compitiera con otros escritores y para hacerte corta la historia, esta persona que tenía su sueño enterrado bajo una adicción de alcohol, un día determinó, se levantó, dijo, no voy a ser más esta persona, Dios me va a ayudar, yo voy a hacer lo que un día quise ser, y se levantó, fue al colegio, determinó lo que iba o lo que deseaba ser. Determinó darle oportunidad a ese sueño que tenía para que ese sueño hiciera de él lo que él realmente habría querido ser siempre. Y cuenta la historia que él ganó esta competencia y fue uno de los mejores escritores de poesía. Y la historia cuenta que hoy mismo, después de unos 80 años que ya tiene, la historia cuenta que él sigue escribiendo. ¿Qué significa y qué quiero decirte con esto? Que nada es tarde para Dios, nada es tarde para el Señor. Hoy el Señor te llama, hoy el Señor te está advirtiendo que si tú determinas, que si tú te levantas, si tú quieres, si tú deseas, Él está dispuesto nuevamente a encender el fuego de su poder, el fuego de ese sueño en lo más profundo de tu corazón para que tú puedas poner como prioridad ese sueño. Tal vez hubo ciertos inconvenientes o sigue existiendo ciertos problemas, pero quiero decirte algo, que el Señor en este día, en esta hora, te está invitando a que tú puedas seguir adelante. Pero si usted comienza a creer de nuevo, no importa su edad, no importa en el estado que se encuentra, no importa en las condiciones que se encuentra, quiero contarte sobre la vida de José. Había tenido un sueño de que él estaría en algún momento determinado de su vida gobernando una nación poderosa de aquel entonces. Y había tenido un sueño y también sus hermanos se inclinaban hacia él. Usted conoce esa historia. Pero los problemas y las circunstancias y las dificultades que después José tuvo que
enfrentar. Sabe que los hermanos los golpearon, lo tiraron en un pozo, luego para no dejarlo dormir ahí, lo sacaron. Y como pasaba una multitud de mercaderes, pues los hermanos hicieron negocio con él. Dice, vamos a vender a nuestro hermano, lo terminaron vendiendo. Y esta persona fue a parar a una nación llamada Egipto y allí se quedó. Oh, pero se quedó allí y allí creció. Pero fíjese los problemas y las dificultades que él había tenido. Pero había algo en él que estaba presente, el sueño que él había tenido. El sueño que había tenido, él estaba fortaleciéndose en su vida, fortaleciéndose en su corazón, fortaleciéndose en todo su ser, y él siempre estaba revisando ese sueño. Nunca dejó enterrado ese sueño por nada. Nunca dejó marginado ese sueño. Y eso es lo que Dios quiere contigo en este día. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de ese sueño. Acuérdate de la palabra que un día recibiste. Acuérdate de aquellas cosas que tú simplemente creías que era un entusiasmo, pero no lo era. Era el sueño que Dios había puesto en tu corazón. Acuérdate de eso y no lo deje para nada. Pídale al Señor que Dios comience a quitar aquellas cosas que están por encima de ese sueño y que comience a darle vida nuevamente, porque eso es lo que José estaba haciendo. Huyó de todas partes, pero no permitía que su sueño fuera derribado, fuera quitado. Y tenemos como otro ejemplo la persona de Caleb. Caleb, cuando había salido, era uno de los generales juntamente con Josué, que era un guerrero cuando el pueblo de Israel estaba en pleno desierto. Y usted sabe lo que pasó con la vida de Caleb. Dios había prometido a Caleb por medio de Moisés, que iba a darle un determinado lugar de aquellos terrenos que ellos en un futuro conquistarían cuando cruzaran para la tierra prometida o para la tierra de Canaán. Pero pasaron los años, varios años pasaron, y da la clara impresión y un indicador claro de que Josué nunca se había olvidado de ese sueño maravilloso. Sí, esa palabra que Dios había puesto en su corazón, esa palabra que Dios había puesto en su vida, de esa palabra nunca se olvidó. Todos los días se levantaba y él alimentaba. Él decía, esta palabra es cierta, esta palabra es verdad, voy a continuar, voy a seguir. Y ese sueño daba fortaleza a Caleb para poder seguir combatiendo todos los días en aquellos lugares de aquel momento. Y la palabra de Dios dice, para sintetizar, que cuando ellos conquistaron la tierra de Canaán, estaban allí juntamente con Josué. ¿Y sabe qué sucedió? Se arrimó Caleb a Josué y le dice, ¿te acuerdas lo que Jehová dijo por boca de Moisés? Que Dios me daría este lugar. Fíjese, 40 años después, cómo estaba tan vivo ese sueño en la vida de Caleb. Esta es la palabra que te traigo. Y Caleb ya tenía 80 años, más de 80 años, pero en su espíritu se sentía tan joven, se sentía tan dispuesto, se sentía tan determinante en no dejar su sueño enterrado, sino que hacer que esa palabra que Dios puso en su corazón fuera una realidad en ese momento. Y le dijo a Josué, ¿te acuerdas lo que Dios había dicho por boca de Moisés, su siervo? ¿Por qué? Moisés lo había dicho 40 años atrás, que Dios le daría esa parte. Y él tenía vivo en lo más profundo de su corazón. Y yo te pregunto, ¿qué cosa hay en tu corazón? ¿Qué es el sueño que habría querido realizarlo, alcanzarlo, hacerlo, y que por alguna razón dejaste allí a un costado, que tal vez por una enfermedad, tal vez por una separación, tal vez por un problema económico, tal vez por
por una adicción, tal vez por algún problema personal, familiar. Bueno, por algunas razones tuviste que dejar ese sueño que Dios había puesto en tu corazón. Pero quiero darte a esta persona como ejemplo para que puedas mirarlo. Caleb mantenía vivo ese sueño. Pero en este día tú me puedes decir, bueno, pero mi situación es totalmente diferente, mi caso es totalmente diferente, me han sucedido cosas que para mí es imposible poder remontar con ese sueño. Quiero decirte que el Dios a quien yo te presento en este día tiene tanto poder para desenterrar ese sueño, para sacarlo de ahí abajo, para quitarlo de ahí, ponerlo como prioridad en tu vida, para que tú te levantes y logres ser esa persona que siempre deseaste ser en esta sociedad, en este planeta, en esta tierra, delante de Dios, delante de tu familia, delante de quienes tú siempre deseaste ser. Esta es la palabra maravillosa que te traigo. Atiende a tu sueño, levántate en el nombre de Jesucristo. No te quedes allí en un rincón de la vida, no te quedes allí de brazo cruzado, no te quedes allí pensando que todas las cosas que sucedieron ya pasó, que no hay nada por recuperar, que no hay nada por hacer, que ya no tiene toda la fuerza, que ya no tiene toda la fortaleza, que ya eres grande o eres muy pequeño. No pongas nada como excusa. Jesús te llama simplemente para que tú puedas creer, y la palabra de Dios dice que todo es posible para aquellos que pueden creer. Esta es la palabra que te traigo en este día. Levántate en el nombre de Jesús. No te quedes allí mal, depresivo, no te quedes allí en un costado, amargado, triste, destrozado, bajo el yugo de la incertidumbre, bajo el yugo de un pasado. No te quedes allí sometido bajo la fuerza de la tristeza, de la amargura y de la frustración. Levántate en el nombre de Jesús, que el Cristo amado, el Dios de poder, está ahí. Justamente en el momento que tú escuchas este mensaje, ahí está la oportunidad para que tú puedas decirle: Jesús, ayúdame, levántame, sácame de aquí. Que este sueño comience de nuevo. Y en ese mismo momento el poder del Espíritu Santo va a poner un fuego poderoso en lo más profundo de tu vida, y va a comenzar de nuevo con toda esa fortaleza, como cuando tú eras joven. Tal vez hoy eres grande. Mira, cuando Caleb le contestó esto a Josué, le dijo, pero entonces Josué le miró a Caleb, y los dos eran ya mayores de 80. Y entonces Josué le dice a Caleb: pero escúchame bien, mire que allá donde tú me estás diciendo que quiere conquistar, allí hay gigante. En otras palabras, estaba haciéndolo caer a conciencia Josué a Caleb. Le estaba diciendo: mira, escúchame bien, ya eres una persona grande, mira, piensa bien lo que vas a hacer, te encuentras en condiciones de hacerlo, porque esos lugares que tú deseas conquistar, o esa persona que tú deseas ser en la historia, mire, hay que hacer un esfuerzo impresionante. ¿Y sabe lo que contestó Caleb? Fácil. Le dijo: escucha muy bien, espera un momento. Está bien que yo sea grande, pero el sueño que Dios puso en mi vida es tan fuerte que es aún mayor de la edad que yo tengo. Está bien de que yo esté en estas condiciones. ¿Y sabe qué? Ese sueño que Dios puso en mi vida está tan vivo como cuando yo tenía 40 años. Aleluya. Y así se levantó Caleb, y dice la palabra de Dios que había conquistado todos esos lugares. Tal vez en este momento tú te puedes ver grande, puedes ver gigantes delante de ti. En otras palabras, está diciendo: es imposible que yo pueda lograr estas cosas. Pero ¿cuánto te puedes llevar una carrera? ¿Cuántos años tienes? 70 años. Pero está bien de salud, está bien de ánimo. ¿Qué te puedes llevar esa carrera que puede ser 5 años para ser un médico, 6 años para ser un ingeniero? A los 76 años puede lograr ese sueño que nunca lo ha podido lograr. Levántate en el nombre de Jesús y comienza este día a dar ese paso de fe, de esperanza, de vida, para que ese sueño no quede enterrado, para que tú no lo tengas que llevar a un cementerio, ese sueño, no lo tengas que enterrar con tu cuerpo, ese sueño. No lo hagas. Levántate en el nombre de Jesús y permítale al Dios de poder que prenda ese fuego maravilloso en tu ser, en lo más profundo de tu vida, para que tú comiences un tiempo nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta aquí llegó el mensaje de este día, este mensaje de fe, de poder y de amor para tu corazón, para tu vida. Te saludo, pero quiero decirte antes que
puedas congregarte. Después de haber oído este mensaje, congrégate en una iglesia más cercana a tu domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo y donde se enseñan la sana doctrina del Señor. Muchas bendiciones y será hasta el próximo mensaje en el nombre de Jesús. Amén.